Saludos amigos televidentes, una vez más con ustedes Laura Serrata en otra entrega de su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Esta semana en nuestra entrevista central estaremos hablando sobre una convocatoria que abrió la Procuraduría General de la República y la Escuela Nacional Penitenciaria para los aspirantes a vigilantes de tratamiento penitenciario. Y también estaremos conversando sobre la función que estas personas realizan dentro de los centros de corrección y rehabilitación. Les invitamos a que nos acompañen durante todo el contenido de esta semana de su programa Ministerio Público. Después de la tercera calle, hay una calle que se llama El Barbar. Doblen a la izquierda. Tomamos aproximadamente 3 minutos en llegar al área del incidente y cuando llegamos nos encontramos específicamente un accidente de tránsito, que es un 1042, en donde se encontraba involucrada una persona que había sido embestida por un vehículo mientras se trasladaba en un motor, una motocicleta. Automáticamente yo caí al piso, yo di una cuanta vuelta. Cuando la AME ven esa acción, una vez salen una vez a auxilio, llaman una vez a la ambulancia. Nos percatamos inmediatamente de que él tenía un trauma leve en el área del tobillo izquierdo, a lo que procedimos a inmovilizar inmediatamente el área afectada, con bastante cuidado y mucha precaución para no agravar la condición del paciente. Lo abordamos en la unidad y entonces ya ahí procedimos a trasladarlo al centro médico. Aún iba en la ambulancia, siguen dándome solamente todavía los primeros auxilios, tomándome la presión, tuve que ponerme oxígeno también. En ese tipo de trauma, aunque era un trauma leve de tobillo, un trauma cerrado, camino al centro médico, lo que procedimos fue a monitorear constantemente sus signos vitales para asegurarnos de que el paciente se mantenga en condiciones de salud favorables y para evitar que sea más grave la lesión, para que se agrave la lesión, lo que se procede comúnmente a ponerle una especie de yeso, etc. Despacho, si me puede facilitar movilizarme el tránsito en la Gustavo Mejía Ricard con Gregorio Luperón. Copia. Comúnmente cuando se presentaban este tipo de casos, la comunidad lo que hacía era lo montaba en el primer motor que aparecía, lo tiraban en la primera parte de atrás de una camioneta que apareciera, primero poniendo en riesgo la condición del paciente porque podía agravarse o generar más víctimas dentro del incidente. La persona que me llevó, aún yo estaba en el hospital, estaba también en cabecera ahí. Se procedió a hacerle los estudios de rigor para determinar y descartar si hay una posible fractura. ¿Y esta pierna te duele? No el tobillo. Ahí. Indícale radiografía de tobillo izquierdo. Ese servicio que yo lo hallo eficazmente 100%, hice todas las 24 horas ahí del día para asistir a uno. Cuando uno siente que ayudó a una persona, que le sirvió para algo, te cuento que uno se siente bien. De vuelta en su programa Ministerio Público y ahora en nuestra sección Psicología y Derecho con Gloriana Montaz. ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo, Gloriana? Así es, pero todo muy bien, gracias. Qué bueno. Gloriana, mira, contigo queremos hablar un tema de suma importancia y que en los últimos meses ha sido de mucha preocupación para la sociedad dominicana. Y es cómo se debe tratar a una persona que ha sido víctima de atracos, de asaltos. Y como todos sabemos, eso es algo que se ha dado con mucha frecuencia en cualquier esquina de nuestra capital y de cualquier lado de nuestro país. ¿Cómo podemos nosotros tratar a esta persona? ¿Cuáles son los primeros auxilios, diría yo? La verdad es que lo importante es entender por qué pasa una persona que ha sido víctima de una situación traumática como lo es un atraco. Si le preguntas a diferentes personas sobre su experiencia, te van a dar informaciones diferentes. Sí. Algunos te van a decir que fue una cosa terrible, que algunos te van a decir que todo se les olvidó, que blanquearon la mente, otros te van a decir de los nervios que sintieron, porque cada persona es diferente en cuanto a cómo asume las situaciones que vive y más aún las situaciones traumáticas.
Eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con de dónde viene la persona. Porque, por ejemplo, si es una persona que ya ha pasado por esto antes, no va a ser la misma sensación que va a tener que una persona que nunca le ha pasado y que es la primera vez como que está en contacto con esto. Entonces, tiene mucho que ver con esas situaciones previas que la persona ha vivido y además cómo la persona usualmente maneja las situaciones sorpresivas, traumáticas, cómo está su sistema nervioso y así va a ser diferente como la respuesta que la persona te puede dar. Mira, los niveles de inseguridad por los que tiene una persona cuando pasa por una situación como esta son muy elevados. Recientemente leí en una de las redes sociales de una persona que en plena avenida Sarasota con Churchill le tocaron el vidrio, le dijeron bájalo, dame tu cartera, dame tu celular y ella dice, no pensé en más nada y entregué todo. Supongo que es la reacción que la mayoría de las personas deberían de tener. Pero ¿cómo debemos manejar el problema de la inseguridad, Gloriana? Porque creo que después de que uno es víctima de atraco o de asalto o de cualquier acto violento, uno se trauma un poco y le tiene temor a volver a salir a la calle, estar sola a ciertas horas. Y lo peor de todo, ni siquiera es a ciertas horas, es que ya es a cualquier hora del día que te puede pasar. Yo te diré en principio que bueno, nunca debemos acostumbrarnos a la criminalidad. O sea, el tema de esta situación que estamos viviendo, como normalizando esto, como bueno, sí, eso es normal, eso te puede pasar, pues no es ningún normal y no debería pasar esta situación. Ahora bien, la persona que ya ha pasado por esto, que ha pasado por ese shock inicial, imagínate que es como una serie de descargas que el cerebro emite y de químicos que le dice a la persona, o sal corriendo o dispárate a pelear. O sea, el cerebro te da señales de que estás en una situación de peligro. Una vez la situación pasa, o sea, pasó esto, le pidieron la cartera, la persona entregó la cartera, se fueron, no pasó nada que le hiciera daño físico a la persona, aún así el cerebro queda lleno de esos químicos que el cerebro manda como para preparar a la persona para salir corriendo, para defenderse. Y estos químicos son lo que hacen que la persona como que se quede temblando, se le va el color de la cara y suda la persona, se pone fría. ¿Qué ocurre? Que si el shock ha sido muy fuerte, es posible como que el cerebro siga disparando aun cuando no haya una situación real de peligro. Por ejemplo, que venga alguien a limpiarte el vidrio, te toque y ya la persona experimenta la misma cosa. Y ese es como uno de las secuelas o de las consecuencias grandes de ese tipo de trauma, que la persona queda con el sistema nervioso sobresaltado. ¿Y cómo se trabaja esto? Porque esto es un tema de un sistema nervioso que está funcionando de manera inadecuada producto de un trauma. Pues habría que trabajar con la persona a nivel precisamente de cómo su cerebro asume estas situaciones de trauma, trabajar a nivel psicológico, trabajar a nivel personal también de cómo la persona puede protegerse, ¿no? Porque la verdad, la persona por sí misma no puede evitar que esto le vuelva a pasar y tiene que seguir adelante y tiene que seguir en la vida y tiene que tomar esto tal vez como de una manera de enseñarle cómo puede estar protegido. Sin embargo, sabemos que no es suficiente y que no es un tema de cada quien, que es un tema de una situación de criminalidad que sufre todo el país y que el Estado es quien tiene que hacerse cargo de este tipo de procesos. Así es. Mira, una de las recomendaciones que se dan para prevenir los atracos o estos hechos violentos es que las personas salgan programadas a que les puede pasar, a estar prevenidas, a estar mirando siempre por los retrovisores. ¿No crees tú que esto es una forma también de alarmar a la sociedad un poco más de la cuenta? O sea, si ciertamente debemos tener cuidado, el hecho de estar todo el tiempo viendo qué pueda pasar. Es un estrés añadido. Claro. Vivimos en una sociedad moderna llena de estrés, de rapidez, y hay que ir de un lado para otro, y hay mil cosas que hacer. Y si además también tengo que cuidarme del motor que se me para al lado y vivo en una situación de alerta, el cuerpo, el cerebro inevitablemente se desgasta porque está como en sobreuso, ¿no? Todo el tiempo está en alerta y eso hace que se desgaste mucho más rápido. Por eso te digo que esas son situaciones y soluciones temporales. Son buenas para las personas que han pasado por este proceso porque tienen una sensación de seguridad, pero el problema no es trabajar con las personas, es trabajar con el problema de la criminalidad como tal y entonces con el tiempo la persona poco a poco su sistema nervioso va a ir bajando. Si no baja, entonces estamos ante una situación patológica que la persona debería trabajar con un profesional de la salud mental. Pero supongamos que
hay personas que no saben manejar esto. Tú de hecho al inicio decías que si le preguntas a varias personas que han pasado por un hecho violento, no todas te dicen su experiencia de la misma forma, Sí. ni cómo reaccionaron ante ella. Algunas personas, aunque no esté un hecho patológico, pueden necesitar ayuda psicológica para poder salir de esto. O sea, puede ser que duren varios días, Sí. inclusive meses, con esa sensación de Así inseguridad, de es. preocupación, de ansiedad. Puede llegar a tener una cosa que se llama síndrome de estrés postraumático, donde la persona tiene pesadillas constantes, reexperimenta lo que le pasó, tiene como flashbacks, Sí. se traslada mentalmente al hecho traumático y se desorienta de la realidad. Y es una cosa muy, muy terrible y muy incapacitante. Yo diría que tiene que ver con la capacidad de funcionar de la persona. Si la persona ya por esto que le pasó deja de manejar, deja de salir a la calle, ya no quiere ni ir al trabajo, ya no funciona adecuadamente. Entonces, si no funciona, pues definitivamente es tiempo de conseguir algún tipo de ayuda externa, porque eso es normal en los primeros días, ¿no? Los primeros días después del trauma la persona todavía está medio chocada y no quiere estar sola y eso todo va a ser normal. Pero luego conforme va pasando el tiempo, aunque sea con miedo, la persona tiene que volver a funcionar. Y si no funciona adecuadamente, pues ahí sí entra la ayuda. Como psicóloga, ¿qué recomiendas tú que haga una víctima de hechos violentos inmediatamente después de pasar por esta situación? Bueno, lo primero sería recurrir a su red social. Esta persona que le ha pasado esto, pues debe llamar a los familiares más cercanos, a personas con las que se sienta confiada para no estar sola, no pasar esa noche sola, si por ejemplo no vive con más nadie. Recurrir a esa red que le pueda dar apoyo, hablar sobre lo que le ocurrió y pensar en esas medidas que puede ir tomando para sentirse un poco más segura. Tomarse un tiempo, porque esto es un shock al sistema y si por ejemplo tenemos un trauma en una pierna, el doctor te dice descansa, sube la pierna, no la muevas mucho. Igual va a pasar con un trauma a nuestro sistema nervioso. Descanso, vida saludable, tomar mucha agua, estar acostado, comer bien para poder reponerse. Eso se recomienda para todo en la vida, igual pasa con un tema de problemas de ansiedad, sistema nervioso, en procesos normales, vuelvo y digo, en procesos donde la persona sola va poco a poco a salir de su situación. Ya en otros procesos eso no va a servir de mucho, sino que la persona va a necesitar esas ayudas externas. Por lo general, las personas víctimas de este tipo de hechos salen solas de su problema. Salen con la ayuda de su entorno, pero van saliendo poco a poco. Es un tema de que el tiempo, como dicen, va curando las cosas por lo general. Ahora, si es una persona que ya ha estado expuesta a muchas situaciones previas, que ya le ha pasado varias veces, ya es una persona que genera una situación hasta de evasión, o sea, ya no quiere pasar jamás por esa calle, ya no quiere manejar más nunca, porque fue en un carro que le pasó. O sea, que ya ahí la cosa sí se pone complicada. De hecho, incluso pasa, creo que cuando eres ni siquiera en un hecho violento por atraco o asalto, sino por el hecho también de accidentes de Sí, tránsito. aplica para cualquier situación traumática. El tema es que los atracos son una situación que pone en peligro tu vida y que realmente deben tener secuelas a largo plazo. Bueno, Gloriana, como siempre, muy buenos tus consejos. Ya todos ustedes saben cómo deben de reaccionar ante una situación de violencia, de atraco, asalto, como está nuestra sociedad en estos días. Para nosotros es un placer, como siempre, poder conversar contigo, Gloriana. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, continúen con nosotros, que aún hay más de su programa Ministerio Público. Lo que nos salvó fue el impacto de los dos vehículos que le dieron al carro en el que yo venía. Pero si nosotros caemos explotados en ese elevado, no habíamos estado contándolo. Fue un accidente de tránsito donde una joven, el chofer fue impactado por una camioneta. Ahí tengo el golpe, el paso. Yo caí encima del guía del chofer y el vidrio, más o menos viene cayendo. Y esta recibió un golpe en la región facial, o sea, en el pómulo izquierdo, y un trauma contuso a nivel de pierna izquierda. La
únicamente de ese lado. 130. Pues yo sí sé que el vehículo le impactó, yo me recuerdo cuando el 911 llegó, todo normal, me dieron los primeros auxilios. 05, ¿qué tenemos allá? Tenemos una femenina de 27 años de edad, la cual presenta un trauma contuso a nivel facial y un trauma a nivel de pierna izquierda, a nivel de la rótula. Me llevaron hacia el hospital. Se procedió a tomarle su presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y saturación de oxígeno. Y apoyo moral porque la joven se encontraba muy nerviosa en el momento de los hechos. Cuando él se metió, cuando yo vine a reaccionar, yo no sé cuando yo sentí el golpe. Cuando llegamos allá yo fui entregada al área del 911 del hospital y ahí ellos me asistieron. Un mensaje a la población, básicamente más a los choferes, denle el paso a la ambulancia, párense a su derecha, permitan el paso porque ustedes no saben, porque puede ser un amigo, puede ser un familiar a quien uno vaya a darle la asistencia de salud. Bueno, yo no lo esperaba así, porque tú sabes que mayormente ya tenemos la costumbre que a veces te sucede un accidente y hay que esperar que llegue un familiar a recogerte, porque a veces no todo el mundo se arriesga a ir con un accidentado a un hospital. No me puedo quejar del servicio. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público y nos encontramos ahora en la entrevista central. Nos acompaña el licenciado Francisco Peña, quien es el subdirector de la Escuela Nacional Penitenciaria, y la licenciada Patricia Lagombra, quien es la subdirectora de tratamiento del modelo penitenciario. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Buena, para nosotros es un honor, un placer estar aquí acompañándote en este programa. Saludos, Laura. Gracias por invitarnos y saludo a todo el público televidente. Es un honor para nosotros estar aquí en nuestro programa Ministerio Público. El honor es nuestro de que ustedes estén con nosotros precisamente porque el tema de esta semana del programa es sobre la convocatoria que se hizo en la Procuraduría General de la República y la Escuela Nacional Penitenciaria, donde se convocaron a unos jóvenes para que formaran parte del equipo de vigilantes de tratamiento penitenciario. Como todos sabemos y nuestros amigos televidentes han podido ver, el nuevo modelo de gestión penitenciaria cuenta con un personal exclusivo que se encarga del tratamiento y de la vigilancia de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Precisamente este es el tema de esta semana y queremos iniciar, Francisco, preguntándote ¿con qué cantidad de vigilantes de tratamiento penitenciarios contamos a la fecha? Bueno, lo primero es que la Procuraduría General de la República y la Escuela Nacional Penitenciaria están llamando al concurso público número 36, que es este que tenemos aquí. Y este concurso es para la promoción número 21. O sea, nosotros tenemos 20 promociones de agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario. Y justamente en esas 20 promociones hemos graduado 2.200 agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario. ¿Por qué se hace esta convocatoria? Porque en la medida en que van pasando cárceles al nuevo modelo de gestión penitenciaria convertido en centro de corrección, entonces requerimos y necesitamos personal. Esta convocatoria es para el día 13 de febrero, o sea, estamos convocando a 200 nuevos aspirantes a agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario para el 13 de febrero. ¿Y cuáles son las condiciones que deben de tener esos aspirantes para ese puesto de Los requisitos. ¿Cuáles son los Bueno, requisitos? aquí están los requisitos, como se pueden ver. Si lo puede leer, es un profesor, ¿verdad? Si lo puede leer, bueno, un éxito. aquí el primer requisito es que debe ser de nacionalidad dominicano, sexo masculino, porque esta convocatoria es exclusivamente para masculino, también hacemos para sexo femenino. Debe ser bachiller. Ese es un requisito fundamental. Una edad comprendida entre los 19 y 30 años, peso de 125 libras y una estatura de 5'7". No pertenecer ni haber pertenecido a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Gozar de buena salud, o sea, para eso también se requiere que traiga un certificado médico. Y tener
buenas relaciones humanas. Esos son requisitos. Entonces, hay otros requisitos a depositar: el currículum vitae, 2 fotografías, copia de la cédula, copia del certificado de bachiller, récord de nota, certificado de no delincuencia, certificado médico, carta de recomendación de la iglesia, de la institución, carta de recomendación de la Junta de Vecinos. O sea, aquí tenemos un sinnúmero de requisitos que son fundamentales para entrar en el concurso. Entonces, el día 13 de febrero, esos jóvenes que quieren ser BTP van a la sede docente de la Escuela Nacional Penitenciaria, que está en el Castillo del Cerro, y depositan. Y entonces, ese mismo día, se hace una batería de evaluaciones ahí, y luego, entonces, luego que se le hacen esa batería de evaluaciones, entonces luego son llamados para empezar la docencia en el Castillo del Cerro. Y una pregunta, Francisco, por lo general cuando se llama a una convocatoria, quedan personas siempre en el banco de elegibles. En el caso de ustedes, ¿no tienen una cantidad suficiente en el banco de elegibles que pueda llenar el requisito que ustedes tienen de 200 nuevos BTP, o es necesario realmente volver a abrir el concurso, bueno, llamar a nuevas personas? Sí, nosotros tenemos banco de elegibles. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos 95 personas que están en un banco de elegibles. Hemos empezado a llamar, pero como teníamos más o menos un año y algo que no hacíamos concursos, ya una parte de esos muchachos está en otras actividades. O sea, ya están en otras actividades. Por eso nosotros también hacemos este requerimiento. Pero además tenemos que hacerle la prueba psicológica, porque después de una cantidad X de tiempo, entonces hay que de nuevo someterse a la prueba psicológica y las evaluaciones físicas que requiere la escuela. ¿Y cuáles son los beneficios que se les da a una persona que forma parte de los agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario? Bueno, cuando un estudiante ingresa a la Escuela Nacional Penitenciaria, que ya cumple con los requisitos y es llamado, ese estudiante tiene muchos beneficios. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la alimentación lo cubre la escuela. Todo lo que tiene que ver con la utilería utilizada en el curso de agente de vigilancia y tratamiento penitenciario lo cubre la escuela. O sea, el calzado, la ropa, todo. Pero además tiene un beneficio de 3.000 pesos. Se le da, eso es una mesada, nosotros lo llamamos mesada. La mesada es 3.000 pesos para cuando ese estudiante tiene día libre pueda trasladarse, por ejemplo, a su casa, que muchas veces es distante. Luego de los 8 meses, él entra a un proceso de pasantía ya en los centros de corrección y se le aumenta a 5.000 pesos. Y finalmente, cuando se gradúa, entra al nuevo modelo de gestión penitenciaria, porque ya inmediatamente se gradúa, sale de la escuela y entra al modelo. Y ahí es nombrado con 13.500 pesos. O sea, es un beneficio extraordinario, digo esto, porque muchísimos profesionales egresan de las universidades y no tienen prácticamente un empleo seguro. Aquí, en la Escuela Nacional Penitenciaria, sí tienen un empleo seguro. Patricia, mira, nosotros sabemos la importancia que tiene, y nos lo has estado explicando también el señor Francisco, de este cuerpo de vigilantes, precisamente para garantizar la seguridad y la vigilancia en los centros de corrección y rehabilitación. Pero tú, como experta en el tema de tratamiento, ¿qué requieren los privados de libertad por parte de estos agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario? Bueno, para nosotros como nuevo modelo penitenciario es fundamental tener un personal formado para trabajar con personas privadas de libertad. No es lo mismo un policía que está formado para el orden público, claro, que un seguridad de una prisión que tiene que trabajar para la reeducación de ese privado de libertad. Los agentes BTP no solamente van a trabajar en lo que es la vigilancia, sino que van a ayudar, colaboran con lo que es el tratamiento. Ellos los llevan, los motivan para que vayan a la escuela, cuando lo ven deprimido lo llevan, los refieren al profesional competente. Pudieran entender muchas madres que sus hijos estarían en peligro trabajando en una prisión. Y te lo digo porque mis padres también tenían ese temor, porque ingresé muy joven, pero no, nosotros nos forman para trabajar con ellos. Este trabajo tú, mientras estás ahí, lo estás amando, porque para estar trabajando con privados de libertad tienes que amar lo que hacen. Claro. Y ellos, si ellos no dieran todo
el apoyo que nos da la seguridad en los programas de tratamiento, nosotros no podríamos exhibir hoy en día lo que es un sistema penitenciario exitoso. Patricia, mira, veo en la convocatoria que tienen ustedes, veo unos cuantos requisitos y me llama mucho la atención uno en particular, y es que dicen que para ser parte del cuerpo de vigilantes de tratamiento penitenciario no pueden haber formado parte de la milicia o de la Policía Nacional. Desde tu punto de vista, yo voy a ver tu respuesta ahora, Francisco, ¿no entiendes tú que este requisito es discriminatorio para las personas? No, yo pienso que es una forma de vida. Después que tú eres policía, después que tú eres guardia, tú asumes esa cultura. Y fueron formados para ser guardias y policías. Nosotros queremos muchachos nuevos que aprendan con nosotros, que aprendan nuevas técnicas de seguridad, porque vuelvo y repito, no es lo mismo ser un policía que un agente de vigilancia y tratamiento penitenciario. Nosotros queremos formarlos nosotros. Ellos llegan ya con sus valores y nosotros le vamos a dar el conocimiento. Y va a ser mucho más fácil trabajar con ellos desde cero que ya ellos habiendo tenido un aprendizaje previo. Y desde tu punto de vista, Francisco, ¿no sería discriminatorio exigir entre las condiciones que no sean militares ni policía o que hayan formado parte de una de estas instituciones? Fíjate, este ha sido uno de los temas recurrentes porque llama la atención ese requisito. Sin embargo, nosotros preferimos partir de cero con un grupo de jóvenes que no hayan formado parte de ninguna institución militar, nosotros formarlos en valores. Es un proceso educativo, formativo que hace la escuela, que incluso impacta hasta en la propia familia. Y te digo esto porque un grupo de madres de San Pedro de Macorís hace varios años fueron a la escuela a decirnos que qué había pasado con esos muchachos. Porque los muchachos, cuando duraron 3 meses en la escuela, que volvieron a su casa, llegaron a su casa besándole la mano al papá, a la mamá, al tío. O sea, hay un texto que se llama La Gran Doctrina de Confucio que dice que la buena costumbre hay que mantenerla, que el Estado tiene que garantizar lo que son las buenas costumbres. Y eso es lo que hace la Escuela Nacional Penitenciaria. O sea, decontamina a estos muchachos, le crea lo que son las buenas costumbres. O sea, aquí en nuestro país hay una cantidad de valores que nosotros tenemos que volver a ellos. Que justamente esa descomposición que tú ves por eso, porque se han perdido los valores. Entonces nosotros recuperamos esos valores. Y decirle a su padre, sí o papá, sí o mamá, es un valor que no se debe de perder. Nosotros le inculcamos eso de nuevo a los estudiantes que ingresan a la escuela nuestra. Y cuando vuelven a su casa, vuelve con eso. Y entonces la mamá se sorprende, oye, ¿qué le pasó a este muchacho que vino de allá diciendo sí un papá, sí un mamá, sí un tío? Sentándose bien en la mesa. O sea, y justamente eso es lo que nosotros tratamos, que estos muchachos estén totalmente descontaminados. Y si viene con algún tipo de contaminación, entonces en la escuela nosotros hacemos ese tipo de labor. Precisamente ese tipo de labor o ese tipo de capacitación que reciben los vigilantes de tratamiento penitenciario es lo que me llama un poco la atención ahora, Patricia. ¿Por qué es necesario que estas personas que se encargan de la vigilancia y el tratamiento de las personas privadas de libertad reciban un entrenamiento especial, una formación especial, pudiéramos decir? Bueno, así como un psicólogo y un médico necesita la capacitación para trabajar con personas, también ellos la necesitan, porque pudiéramos presentar un sinnúmero de ambientes que requieren una capacitación especial para poder trabajar con cualquier tipo de situación que se nos pudiera presentar. Estos agentes PTP que se están formando no solamente duran un año en la Escuela Nacional Penitenciaria, sino que deben ir a la escuela todos los años a actualizar los conocimientos, tanto los conocimientos de derechos humanos, de manejo de conflicto, de disciplina y orden que da la Escuela Penitenciaria. También ellos, pero también todos los profesionales, va el médico, va el cocinero, va el psicólogo a la escuela, todos debemos estar formados para trabajar con personas privadas de libertad. Quería decirte algo también muy importante. Esa formación no solamente queda ahí, sino que nosotros le damos la oportunidad a esos muchachos de que sigan estudiando en las universidades. Ahora mismo nosotros tenemos muchos directores, agentes penitenciarios, tenemos subdirectores de asistencia y tratamiento que son agentes penitenciarios, tenemos psicólogos, tenemos médicos
que ingresaron siendo agentes BTP y ya se graduaron como médicos en las universidades del país y están laborando como médicos dentro del sistema. Tenemos enfermeras, tenemos abogados trabajando en tratamiento, que es una oportunidad, es una carrera que ellos van a poder tener en sus vidas, que es la carrera penitenciaria, una carrera formada en valores y amor al prójimo. ¿Cuál es el procedimiento que debe de cumplir un BTP para incorporarse al tratamiento que reciben los internos? Los BTP, desde que ingresan a trabajar en el nuevo modelo penitenciario, están trabajando en el tratamiento penitenciario. Okay. Ahí vemos su nombre, vigilante de tratamiento penitenciario. Ellos son los que nos ayudan a llevarlo a la escuela. Ellos son los que nos ayudan inclusive a evaluar la conducta del privado de libertad. O sea, ellos están en todo momento. No podemos decir que la reforma penitenciaria va a funcionar solamente con agentes BTP, porque necesitan a los funcionarios que trabajamos en el tratamiento, pero nosotros solos como funcionarios de tratamiento no podemos trabajar sin la compañía de la seguridad penitenciaria. Y desde tu punto de vista, ¿entiendes que puede un BTP integrarse e inmediatamente se gradúa al tratamiento o esa habilidad para poder tratar con los privados de libertad la adquiere posteriormente? La adquiere en la escuela, pero Okay. también a través de los programas de pasantía, porque después que terminan la formación en la escuela, pasan a los centros a realizar una pasantía de cierto tiempo, ¿verdad, Peña? Donde entonces a través de la práctica nosotros le vamos enseñando cómo deben tratar, cómo deben manejarse, porque no es lo mismo la teoría que la práctica. Entonces, ahí entonces nosotros vemos cuáles son los potenciales de cada uno de ellos y lo vamos entonces evaluando para irlo integrando en las diferentes áreas de tratamiento o de vigilancia del centro penitenciario. Nosotros le vamos a pedir permiso para hacer una pausa, pero cuando regresemos conversaremos con ellos todavía sobre esta convocatoria para formar parte de los vigilantes de tratamiento penitenciario. Volvemos enseguida. Ay, mi madre. Después de la tercera calle, hay una calle que se llama El Parmar. Doblen a la izquierda. Nos tomamos aproximadamente 3 minutos en llegar al área del incidente y cuando llegamos nos encontramos específicamente un accidente de tránsito, que es un 1042, en donde se encontraba involucrada una persona que había sido embestida por un vehículo mientras se trasladaba en un motor, una motocicleta. Automáticamente yo caí al piso, yo di una cuanta vuelta. Cuando la AME ven esa acción, una vez salen a auxilio, llamaron una vez a la ambulancia. Nos percatamos inmediatamente de que él tenía un trauma leve en el área del tobillo izquierdo, a lo que procedimos a inmovilizar inmediatamente el área afectada, con bastante cuidado y mucha precaución para no agravar la condición del paciente. Lo abordamos en la unidad y entonces ya ahí procedimos a trasladarlo al centro médico. Aún iba en la ambulancia, siguen dándome realmente todavía los primeros auxilios, tomándome la presión, tuve que ponerme oxígeno también. En ese tipo de trauma, aunque era un trauma leve de tobillo, un trauma cerrado, camino al centro médico lo que procedimos fue a monitorear constantemente sus signos vitales para asegurarnos de que el paciente se mantenga en condiciones de salud favorables y para evitar que sea más grave la lesión, para que se agrave la lesión, lo que se procede comúnmente a ponerle una especie de yeso, etc. Muchachos, si me puede facilitar movilizarme el tránsito en la Gustavo Mejía Ricard con Gregorio Luperón. ¿Me copia? Comúnmente cuando se presentaban este tipo de casos, la comunidad lo que hacía era lo montaba en el primer motor que aparecía, lo tiraban en la primera parte de atrás de una camioneta que apareciera, primero poniendo en riesgo la condición del paciente porque podía agravarse o generar más víctimas dentro del incidente. La persona que me llevó, aún yo estaba en el hospital, estaba también en cabecera ahí. Se procedió a hacerle los estudios de rigor para determinar y descartar si hay una posible fractura. ¿Y esta pierna te duele? No, el tobillo va. Ahí. Indícale radiografía de tobillo izquierdo. Ese servicio que yo lo hago eficazmente 100%. Quise estar las 24 horas ahí del día para asistir a uno. Cuando uno siente que ayudó a una persona, que le sirvió para algo, te cuento que uno se siente bien.
Estamos de regreso en la entrevista central de su programa Ministerio Público y les recordamos que estamos conversando con el licenciado Francisco Peña, subdirector de la Escuela Nacional Penitenciaria, y la licenciada Patricia Lagombra, subdirectora de tratamiento del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Como saben, estábamos conversando sobre los requisitos, la necesidad de tener un cuerpo exclusivo para la vigilancia y el tratamiento penitenciario. Y yo creo que deberíamos reiterar cuáles son las condiciones que se necesitan para poder formar parte de los BTP. Bueno, los requisitos fundamentales son, primero, tiene que ser ciudadano dominicano. Segundo, ser bachiller. Tercero, tener más o menos una talla de 125 libras y 5'7" de estatura. Eso es fundamental. No haber pertenecido a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, eso es un requisito también fundamental. No tener, por ejemplo, antecedentes penales, también es otro de los requisitos. Y también se requiere una carta, por ejemplo, de la Iglesia de la Comunidad, una carta de la Junta de Vecinos. Esos son los requisitos fundamentales para ingresar como aspirante a la Escuela Nacional Penitenciaria. ¿Y cuándo es esa convocatoria? La convocatoria es para el día 13 de febrero, o sea, eso es sábado, o sea, van a la Escuela Nacional Penitenciaria y prácticamente nos pasamos el día evaluando a estos jóvenes. ¿En qué consiste el tratamiento, el entrenamiento que se le da a los BTP? Bueno, hay varios bloques de asignatura. Nosotros tenemos 30 asignaturas en todo el proceso. Hay un bloque de asignatura que tiene que ver, por ejemplo, con valores. Hay un bloque de asignatura que tiene que ver con seguridad. Hay un bloque de asignatura que tiene que ver con normativas penitenciarias, o sea, la parte jurídica. Y hay un bloque de asignatura que tiene que ver específicamente con tratamiento, o sea, psicología, o sea, todas esas áreas tienen que ver. O sea, estamos hablando de 5 grandes bloques de conocimiento, de áreas de conocimiento que son fundamentales. Fíjate, ahorita Patricia hablaba, o sea, nosotros tenemos todo un proceso de capacitación y de entrenamiento que no culmina con la graduación, sino que es permanente, o sea, luego están los cursos de actualización, en lo que los agentes que empiezan, por ejemplo, como agente de vigilancia, que es una rayita, luego está el encargado de área, que son 2 rayas, luego está el supervisor, que son 3 rayas, luego el subdirector, que son 4 rayas, y finalmente el director. Todo ese personal que es entrenado por la escuela tiene que volver por lo menos una vez al año a recibir un reentrenamiento. Es un requisito fundamental y es un requisito que es una normativa prácticamente en todas las universidades y en todas las escuelas del mundo. O sea, el conocimiento hoy está supeditado a capacitaciones permanentes. Por ejemplo, si tú eres pediatra, tu licencia de pediatra en la mayoría de los países tiene 2 años. A los 2 años tú tienes que recibir un reentrenamiento, si no tú pierdes tu licencia. Y eso ocurre con todas las áreas del conocimiento. Y nosotros hemos adoptado eso en la Escuela Nacional Penitenciaria. Perfecto. Patricia, sabemos que el nuevo modelo penitenciario en los centros de corrección y rehabilitación, no solamente hay un personal de tratamiento y vigilancia, sino también que hay psicólogos, trabajadores sociales, profesores, todo un equipo capacitado para trabajar con privados de libertad. ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan para poder integrar a todo el personal que trabaja en los centros de corrección y rehabilitación con la única finalidad que es reinsertar a los privados de libertad a la sociedad? Bueno, en principio nosotros trabajamos de manera individual con cada privado de libertad y para nosotros realizar un programa debemos involucrar a todas las áreas, el área administrativa, al área de seguridad y al área de tratamiento. Cuando nosotros hablamos de buen trato, involucramos a la cocinera que sirve la comida y al chofer que lleva a los internos a audiencia o al hospital. Pero no solo eso, el médico que trabaja con nosotros tiene que ir a la escuela para saber cómo va a tratar al privado de libertad, que es una persona que está encerrada, que se está trabajando en la modificación de su conducta y cualquier detalle puede atrasar todo lo que se ha avanzado en cuanto a lo que es la reeducación del privado de libertad. O sea, es un trabajo en conjunto, todos trabajamos con ese único fin, que es la reinserción del privado de libertad. No es difícil, porque si todos sabemos lo que tenemos que hacer y todos sabemos
que para hacer un buen trabajo necesitamos de cada uno, nos vamos a unir. Porque el éxito de la reforma no es por el tratamiento, sino por todas las áreas que trabajamos en conjunto para la rehabilitación del privado de libertad. Patricia, ¿cómo se logra que estos jóvenes que forman parte de los vigilantes de tratamiento y vigilancia penitenciaria cambien la mentalidad, su forma de ver a los detenidos, a los privados de libertad, tomando en cuenta que vienen de una sociedad violenta que les priva de muchas condiciones? ¿Cómo ustedes logran que ellos puedan identificarse y realmente querer que las personas privadas de libertad puedan reintegrarse a la sociedad y que puedan conseguir realmente desarrollarse como entes de bien dentro de la sociedad? Mira, la Escuela Nacional Penitenciaria, a través de los años de la reforma, ha ido cambiando los ciclos de formación. Primero empezamos con 3 meses. Entonces nos hemos dado cuenta que necesitamos un año para poder depurar quién realmente quiere trabajar con privados de libertad. Nos hemos encontrado con personas que a los 2 duran los 8 meses de formación, pero cuando llega al centro penitenciario dice, este no es mi trabajo, yo no quiero hacerlo. Entonces, la escuela trabaja en esa parte, informarlo, en educarlo, e enseñarle lo que van a hacer, porque realmente es un trabajo muy difícil, claro. Es un trabajo que muchas personas no creen en él, y parte de esas personas que no creen son a veces nuestros mismos familiares que dicen, ¿qué ustedes hacen ahí trabajando con presos? Ahora le dicen interno. Entonces, nosotros le enseñamos a lidiar con esa presión social, también de la presión de la corrupción que puede existir. Tú tienes que ir, tú tienes que cobrar. No, aquí no se cobra por nada. Más que el conocimiento, nosotros abocamos un personal que esté lleno de valores, un personal que sea responsable, un personal que sea honesto, un personal que ame a su prójimo, porque el que ama a su prójimo respeta y es responsable. O sea, es una formación bastante integral, desde lo que da la escuela como conocimiento, pero sobre todo el bloque de los valores. Okay. Tomando en cuenta, Francisco, que los vigilantes de tratamiento penitenciario, los BTP, son tan importantes y necesarios en este nuevo modelo penitenciario, en los centros de corrección y rehabilitación, ¿qué ustedes toman como punto de partida, como parámetro, para que estos BTP suban escalafones? Mira, si es que lo suben o siempre se mantienen. Sí, porque se empieza como agente. Ok. Y la mayoría de los directores que tenemos tienen 5 rayas, llegan a director. O sea, eso significa que ha habido un escalafón desde agente hasta director con 5 rayas. O sea, yo te dije ahorita que el primer escalafón es agente y luego está el encargado de área que tiene 2, luego está el supervisor, luego está el subdirector y finalmente está el director. Ese es un proceso. Es un proceso que tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo la escuela ha establecido que un requisito fundamental es que para ser director usted tiene que ser profesional. ¿Por qué? Porque un director BTP dirige profesionales. Porque en un centro tú tienes médicos, tú tienes psicólogos, tú tienes psiquiatras, claro. Tú tienes ingenieros. O sea, hay una gama diversa de profesionales que la dirige un director. Entonces, ese director tiene que ser profesional para tú dirigir profesionales. Entonces, eso es fundamental. O sea, y todo eso se toma en cuenta, por ejemplo, para el proceso de evaluación. O sea, el proceso de ascenso de cada una de estas personas. Por ejemplo, la mayoría de estos jóvenes ingresan como bachilleres, pero nosotros les exigimos que tienen que seguir estudiando. Porque si no siguen estudiando, no van a escalar, no van a ascender. Y de la única manera que pueden ascender es si siguen estudiando. Para eso, nosotros le damos facilidades. Okay. Con diferentes universidades hemos llegado a acuerdos, entonces a estos muchachos se les exonera más o menos el 50%. Ya tenemos varios centros donde es la universidad que va al centro. Sí. En vez de los internos ir a la universidad va al centro. Por ejemplo, tenemos ahí casos Najayo hombres, Najayo mujeres, tenemos Moca, en Moca, Rafael, San Pedro, San Rafael. Pedro. O sea, los profesores de la universidad van a los centros. Y entonces, muchos de esos agentes pueden también formar parte como estudiantes de cada una de esas carreras que se imparten en los centros. Fíjate, nosotros, por ejemplo, logramos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo crear la primera maestría
en administración penitenciaria, de la cual tenemos varios egresados. Por ejemplo, Patricia ya es egresada de esa maestría. Ya ella es maestra en el área de administración penitenciaria. Pero así tenemos bueno, fueron 49, ¿verdad? 49 egresados, que todos pertenecen a la escuela y al modelo de gestión penitenciaria. 49 egresados. Y ahora, el día 20 de febrero, tenemos la segunda versión de la maestría en administración penitenciaria con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La apertura es el 20 de febrero, la segunda versión. Y estos jóvenes que se graduaron ahí, hicieron una pasantía en Puerto Rico. O sea, 2 semanas en Puerto Rico haciendo su pasantía. O sea, y eso ocurre también con los agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario. Es importante también establecer que nosotros no solamente formamos a los BTP, nosotros formamos a todos los profesionales que ingresan al modelo de gestión penitenciaria a través de un concurso que se hace, y ellos también deben hacer una pasantía. Yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros, cuando se aperturó San Pedro de Macorís, en el proceso de formación ingresaron 2 psiquiatras. Y cuando fueron a hacer la pasantía, que tienen que ir a un centro, oye, ellas habían sacado las mejores notas y ellas dijeron que no, que ellas creían que era otra cosa y decidieron no ingresar al sistema. Por eso es importante la pasantía, que antes de ingresar usted como un funcionario del nuevo modelo de gestión penitenciaria, usted tiene que ir a un centro y pasarse una semana ahí en un centro, viendo qué es lo que se hace en un centro. Por eso es importante eso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la formación del personal de apoyo administrativo. Nosotros formamos el personal de apoyo administrativo a través de un curso de inducción al nuevo modelo de gestión penitenciaria. ¿Cuál es ese personal? Por ejemplo, la cocinera, la que lava, el chofer, el electricista, todo ese personal de apoyo administrativo también tiene que hacer un curso y también tiene que hacer una pasantía. Ahí es que se prueba, ahí es que se ve si realmente la persona puede ejercer con cierta probidad la función que va a tener en el centro de corrección. O sea, que todo el personal o todas las personas que ingresan y que están Todo en el el mundo. día a día en los centros de corrección y rehabilitación están capacitadas para entender lo que es este nuevo sistema. Incluyendo a los funcionarios del nivel central. Wow, todos. Todos. Sabemos que los centros de corrección y rehabilitación han tenido una gran acogida y el trabajo que han realizado se ha notado. Desde tu punto de vista, Patricia, ¿crees que los BTP forman parte de ese desarrollo y crecimiento que han tenido los centros de corrección y rehabilitación? Forman parte fundamental para el éxito logrado por la reforma penitenciaria. Sin ello no podemos hablar de rehabilitación y reeducación del privado de libertad. Desde tu punto de vista, Francisco. Bueno, es una de las patas importantes porque podemos hablar de 3 patas sobre las que descansa el nuevo modelo de gestión penitenciaria. Primero, bueno, no sé si hablar de primero o segundo, pero una de las patas es la seguridad, otra de las patas es el tratamiento y otra de las patas es la parte administrativa. O sea, esos 3 elementos tienen que estar íntimamente conectados. Si no funciona la seguridad, se cae el tratamiento y se cae lo administrativo. Pero si no funciona el tratamiento, se cae la seguridad y se cae lo administrativo. Y si no funciona lo administrativo, se cae todo. O sea, tiene que estar íntimamente conectada. Oye bien, seguridad, tratamiento y la parte administrativa. ¿Cuáles son las unidades especializadas que tiene el cuerpo de BTP? Bueno, las unidades especializadas, está la unidad de alto riesgo, está la unidad canina y está la unidad antimotín. O sea, son 3 unidades fundamentales. La unidad de traslado de alto riesgo, la unidad canina y la unidad antimotín. E inmediatamente se gradúan los BTP, ¿pueden formar parte de estas unidades especializadas o hay un requisito, un protocolo? Mira, para tú formar parte de una de estas unidades, lo primero es que se hace un concurso. En la escuela todo es por un concurso. Okay. Se hace un concurso, se llama al concurso y entonces tenemos una batería de psicólogos que van a determinar si el perfil requerido es llenado por cada uno de los concursantes. Es así que se hace. Entonces, fíjate, nosotros tenemos muchísimos muchachos que han querido formar parte, por ejemplo, de la unidad de trabajo de alto riesgo, pero los psicólogos dicen, no, él no tiene el perfil. O sea, es el área psicológica que determina si esa persona tiene el perfil y entonces entra
a un proceso de entrenamiento, oye bien, que en ese proceso de entrenamiento muchas veces lo coordinamos con la Fuerza Aérea, muchas veces lo coordinamos, por ejemplo, con la unidad antiterrorista de las Fuerzas Armadas. O sea, es un proceso y ahí también se queda mucho, no todo el mundo llega a formar parte de esas unidades, son unidades élites. Wow. Bueno, pues nosotros le damos las gracias por estar con nosotros en el día de hoy, en este programa, hablándonos un poco sobre la función y la necesidad de los vigilantes de tratamiento penitenciario. Y aprovechamos para despedir esta entrevista y convocando a nuestros amigos televidentes y a todos los interesados a que vayan a la convocatoria el próximo 13 de febrero. Ya ustedes saben cuáles son los requisitos necesarios para poder formar parte de los vigilantes de tratamiento penitenciario. A ustedes, de nuevo, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, continúen con nosotros, que aún hay más de su programa Ministerio Público. Lo que nos salvó fue el impacto de los dos vehículos que le dieron al carro en el que yo venía. Pero si nosotros caemos explotados en ese elevado, no habíamos estado contándolo. Fue un accidente de tránsito donde una joven, el chofer fue impactado por una camioneta. Ahí tengo el golpe, el paso Yo caí encima del guía del chofer y el vidrio, más o menos vine cayendo. Y esta recibió un golpe en la región facial, o sea, en el pómulo izquierdo, y un trauma contuso a nivel de pierna izquierda. Pues yo sí sé que el vehículo le impactó, yo me recuerdo cuando se llegó, todo normal, me dieron los primeros auxilios. Pero sí, lo que tenemos allá. Tenemos una femenina de 27 años de edad, la cual presenta un trauma contuso a nivel facial y un trauma a nivel de pierna izquierda, a nivel de las rótulas. Me llevaron hacia el hospital. Se procedió a tomarle su presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y saturación de oxígeno. Y apoyo moral porque la joven se encontraba muy nerviosa en el momento de los hechos. Cuando él se metió, cuando yo vine a la escena, yo no hacía cuando yo sentí el golpe. Cuando llegamos allá yo fui entregada al área del 911 del hospital y ahí ellos me asistieron. Un mensaje a la población, básicamente más a los choferes: denle el paso a la ambulancia, párense a su derecha, permitan el paso porque ustedes no saben, porque puede ser un amigo, puede ser un familiar a quien uno vaya a darle la asistencia de salud. Bueno, yo no lo esperaba así, porque tú sabes que mayormente ya tenemos la costumbre que a veces te sucede un accidente y hay que esperar que llegue un familiar a recogerte, porque a veces no todo el mundo se arriesga a ir con un accidentado a un hospital. No me puedo quejar del servicio. Hasta aquí su programa Ministerio Público. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Laura Serrata y será hasta la próxima semana. Ministerio Público y ahora en nuestra sección Psicología y Derecho con Gloriana Montaz. ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo, Gloriana? Así es, pero todo muy bien, gracias. Qué bueno. Gloriana, mira, contigo queremos hablar un tema de suma importancia y que en los últimos meses ha sido de mucha preocupación para la sociedad dominicana. Y es cómo se debe tratar a una persona que ha sido víctima de atracos, de asaltos. Y como todos sabemos, eso es algo que se ha dado con mucha frecuencia en cualquier esquina de nuestra capital y de cualquier lado de nuestro país.
¿cómo podemos nosotros tratar a esta persona? ¿Cuáles son Bueno. los primeros auxilios, diría yo? La verdad es que lo importante es entender por qué pasa una persona que ha sido víctima de una situación traumática como lo es un atraco. Si le preguntas a diferentes personas sobre su experiencia, te van a dar informaciones diferentes. Sí. Algunos te van a decir que fue una cosa terrible, que algunos te van a decir que todo se les olvidó, que blanquearon la mente, otros te van a decir de los nervios que sintieron, porque cada persona es diferente en cuanto a cómo asume las situaciones que vive y más aún las situaciones traumáticas. Eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con de dónde viene la persona. Porque, por ejemplo, si es una persona que ya ha pasado por esto antes, no va a ser la misma sensación que va a tener que una persona que nunca le ha pasado y que es la primera vez como que está en contacto con esto. Entonces, tiene mucho que ver con esas situaciones previas que la persona ha vivido y además cómo la persona usualmente maneja las situaciones sorpresivas, traumáticas, cómo está su sistema nervioso y así va a ser diferente como la respuesta que la persona te puede dar. Mira, los niveles de inseguridad por los que tiene una persona cuando pasa por una situación como esta son muy elevados. Recientemente leí en una de las redes sociales de una persona que en plena avenida Sarasota con Churchill le tocaron el vidrio, le dijeron bájalo, dame tu cartera, dame tu celular y ella dice, no pensé en más nada y entregué todo. Supongo que es la reacción que la mayoría de las personas deberían de tener. Pero ¿cómo debemos manejar el problema de la inseguridad, Gloriana? Porque creo que después de que uno es víctima de atraco o de asalto o de cualquier acto violento, uno se trauma un poco y le tiene temor a volver a salir a la calle, estar sola a ciertas horas. Y lo peor de todo, ni siquiera es a ciertas horas, es que ya es a cualquier hora del día que te puede pasar. Yo te diría en principio que bueno, nunca debemos acostumbrarnos a la criminalidad. O sea, el tema de esta situación que estamos viviendo, como normalizando esto, como bueno, sí, eso es normal, eso te puede pasar, pues no es ningún normal y no debería pasar esta situación. Ahora bien, la persona que ya ha pasado por esto, que ha pasado por ese shock inicial, imagínate que es como una serie de descargas que el cerebro emite y de químicos que le dice a la persona, o sal corriendo o dispárate a pelear. O sea, el cerebro te da señales de que estás en una situación de peligro. Una vez la situación pasa, o sea, pasó esto, le pidieron la cartera, la persona entregó la cartera, se fueron, no pasó nada que le hiciera daño físico a la persona, aún así el cerebro queda lleno de esos químicos que el cerebro manda como para preparar a la persona para salir corriendo, para defenderse. Y estos químicos son lo que hacen que la persona como que se quede temblando, se le va el color de la cara y suda la persona, se pone fría. ¿Qué ocurre? Que si el shock ha sido muy fuerte, es posible como que el cerebro siga disparando aún cuando no haya una situación real de peligro. Por ejemplo, que venga alguien a limpiarte el vidrio, te toque y ya la persona experimenta la misma cosa. Y ese es como uno de las secuelas o de las consecuencias grandes de ese tipo de trauma, que la persona queda con el sistema nervioso sobresaltado. ¿Y cómo se trabaja esto? Porque esto es un tema de un sistema de... Saludos amigos televidentes, una vez más con ustedes Laura Serrata en otra entrega de su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Esta semana en nuestra entrevista central estaremos hablando sobre una convocatoria que abrió la Procuraduría General de la República y la Escuela Nacional Penitenciaria para los aspirantes a vigilantes de tratamiento penitenciario. Y también estaremos conversando sobre la función que estas personas realizan dentro de los centros de corrección y rehabilitación. Les invitamos a que nos acompañen durante todo el contenido de esta semana de su programa Ministerio Público. Después de la tercera calle, hay una calle que se llama El Barbar. Doblen a la izquierda. Nos tomamos aproximadamente 3 minutos en llegar al área del incidente y cuando llegamos nos encontramos específicamente un accidente de tránsito, que es un 1042, en donde se encontraba involucrada una persona que había sido embestida por un vehículo mientras se trasladaba en un motor, una motocicleta.
automáticamente yo caí al piso, yo di una cuanta vuelta. Cuando la AME ven esa acción, una vez salen una vez a auxilio, llamaron una vez a la ambulancia. Nos percatamos inmediatamente de que él tenía un trauma leve en el área del tobillo izquierdo, a lo que procedimos a inmovilizar inmediatamente el área afectada, con bastante cuidado y mucha precaución para no agravar la condición del paciente. Lo abordamos en la unidad y entonces ya ahí procedimos a trasladarlo al centro médico. Aún iba en la ambulancia, sigue ganándome realmente todavía los primeros auxilios, tomándome la presión, tuve que ponerme oxígeno también. En ese tipo de trauma, aunque era un trauma leve de tobillo, un trauma cerrado, camino al centro médico, lo que procedimos fue a monitorear constantemente sus signos vitales para asegurarnos de que el paciente se mantenga en condiciones de salud favorables y para evitar que sea más grave la lesión, para que sea grave la lesión, lo que se procede comúnmente a ponerle una especie de yeso, etc. Despacho, si me puede facilitar movilizarme el tránsito en la Gustavo Mejía Ricard con Gregorio Luperón. ¿Me copia? Comúnmente cuando se presentaban este tipo de casos, la comunidad lo que hacía era lo montaba en el primer motor que aparecía, lo tiraban en la primera parte de atrás de una camioneta que apareciera, primero poniendo en riesgo la condición del paciente porque podía agravarse o generar más víctimas dentro del incidente. La persona que me llevó, aún yo estaba en el hospital, estaba también en cabecera ahí. Se procedió a hacerle los estudios de rigor para determinar y descartar si hay una posible fractura. ¿Y esta pierna te duele? No el tobillo. Ahí. Indícale radiografía de tobillo izquierdo. Ese servicio que yo lo hallo eficazmente 100%, quise estar las 24 horas ahí del día para asistir a uno. Cuando uno siente que ayudó a una persona, que le sirvió para algo, te cuento que uno se siente bien. De vuelta en su programa ministerial. Nervioso que está funcionando de manera inadecuada producto de un trauma, pues habría que trabajar con la persona a nivel precisamente de cómo su cerebro asume estas situaciones de trauma, trabajar a nivel psicológico, trabajar a nivel personal también de cómo la persona puede protegerse, ¿no? Porque la verdad, la persona por sí misma no puede evitar que esto le vuelva a pasar y tiene que seguir adelante y tiene que seguir en la vida y tiene que tomar esto tal vez como de una manera de enseñarle cómo puede estar protegido. Sin embargo, sabemos que no es suficiente y que no es un tema de cada quien, que es un tema de una situación de criminalidad que sufre todo el país y que el Estado es quien tiene que hacerse cargo de este tipo de procesos. Así es. Mira, una de las recomendaciones que se dan para prevenir los atracos o estos hechos violentos es que las personas salgan programadas a que les puede pasar. A estar prevenidas, a estar mirando siempre por los retrovisores. ¿No crees tú que esto es una forma también de alarmar a la sociedad un poco más de la cuenta? O sea, si ciertamente debemos tener cuidado, el hecho de estar todo el tiempo viendo qué pueda pasar. Es un estrés añadido. Claro. Vivimos en una sociedad moderna llena de estrés, de rapidez, y hay que ir de un lado para otro, y hay mil cosas que hacer. Y si además también tengo que cuidarme del motor que se me para al lado y vivo en una situación de alerta, el cuerpo, el cerebro inevitablemente se desgasta porque está como en sobreuso, ¿no? Todo el tiempo está en alerta y eso hace que se desgaste mucho más rápido. Por eso te digo que esas son situaciones y soluciones temporales. Son buenas para las personas que han pasado por este proceso porque tienen una sensación de seguridad, pero el problema no es trabajar con las personas, es trabajar con el problema de la criminalidad como tal, y entonces con el tiempo la persona poco a poco su sistema nervioso va a ir bajando.